Mi nombre es José Luis Corvo. Les voy a estar presentando un breve resumen de lo que va a ser el seminario sobre Paulo Freire. La idea es hacer un seminario diferente, es decir, en función de lo que se ha venido hablando en relación con el aniversario de Paulo Freire desde, bueno, en el 2021. Hay elementos que generalmente se toman en todos los análisis teóricos del autor relacionados con la dialogicidad, bueno, la emancipación, la educación como práctica de la libertad y demás. La idea acá es hacer un abordaje diferente, que básicamente lo que hace es analizar la génesis teórica del pensamiento de Paulo Freire, en una lógica que podría ser, por ejemplo, a la que alude Spinoza, ¿no? Spinoza decía que la única forma en que podíamos pensar en una eternidad del alma era a partir del conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que se reproduce y se reproduce y de alguna forma crece dialécticamente, ¿no? Por eso hay autores como Lenin que hablan de que en Spinoza ya aparecía un pensamiento dialéctico que él no había desarrollado, pero que lo entendía de esa manera. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente responde a esa lógica, a intentar, sobre todo en función de la liviandad que muchas veces se habla con Freire, sobre todo por la simpleza de su escritura, profundizar en cómo el autor desarrolló un trabajo teórico con mucha base filosófica y sobre todo tomando como principal referencia sus, bueno, valga la redundancia, sus referentes teóricos citados por él mismo y los que aparecen en sus propios textos. Entonces, el seminario, bueno, va a tener básicamente 3 partes, 4 con el cierre, pero lo que voy a hacer acá es mostrarles básicamente de forma rápida, con unas diapositivas que no voy a leer, simplemente voy a comentar por arriba cuál es el orden y el trabajo en el que se va a abordar el tema. En la primera parte, bueno, uno suele decir que, y es muy de las ciencias sociales decir eso, que el autor se para sobre hombros de gigantes, es la expresión, ¿no? Bueno, Freire tenía esa particularidad, habían autores sobre los que él se apoyaba. En la primera parte del seminario se va a enfocar en eso, en ver cuáles eran los principales referentes teóricos de Freire, y yo se los voy a ir pasando algunos. Bueno, en la parte central vamos a hablar específicamente de Freire, de algunos elementos generales, que después van a ser trabajados con profundidad en el curso, y después, como corresponde, vamos a trabajar sobre sobre los principales referentes teóricos que continúan el pensamiento teórico y práctico de Paulo Freire. En relación con el punto de partida del seminario, bueno, hay muchas discusiones sobre cuál era la génesis del pensamiento de Freire, y las diferentes líneas filosóficas y pedagógicas lo asocian bueno, con diferentes corrientes, con diferentes movimientos, con diferentes paradigmas. Lo que yo hice ahí es tomar una frase de la Pedagogía de la Esperanza, un libro, bueno, que yo tomo ahí de una edición del año 92 en español, en el que él refería, no vamos a leer la frase, pero él refería, y en orden de prioridades, a sus principales referentes teóricos como Marx, Georges Lukács, Fromm, Gramsci, Fanon. Bueno, hasta ahí es un poco lo que se va a abordar. Yo entiendo que el orden de prioridad en el que nombra a los autores no es azaroso. Cuando uno va a los textos de Freire encuentra que claramente el referente teórico al que más alude es el propio Marx, ¿no? Hay muchísimas citas y referencias a Marx en prácticamente que todos sus textos, sobre todo la primera parte de la vida de Freire y sus primeros escritos, en donde él desarrolla para mí casi que la totalidad de su pensamiento teórico, si bien después hay una autocrítica sobre la forma en que él desarrolla sus prácticas, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice ahí es, bueno, ahora lo vamos a ir explicando, que él, en una perspectiva histórico-material, ¿no?, que ahora le vamos a explicar brevemente en Marx, él ya tenía conciencia de clase antes de haber leído a los autores que después vendrían a iluminar la memoria viva, dice ahí, que marcaría su desarrollo teórico. Bueno, en relación con Marx, algunos elementos centrales, ¿no?, del pensamiento de Marx y que de alguna forma atraviesan todo el pensamiento de Paulo Freire. Marx decía en el prólogo de la crítica de la contribución de la economía política que las múltiples investigaciones que ellos habían realizado, de alguna forma entendía o daba a entender que el conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio jurídico, decía Marx, y político, al que corresponden determinadas formas de conciencia social. Decía Marx, es
son las relaciones prácticas las que configuran la conciencia y no es la conciencia la que configura el ser social del sujeto. Ahí hablamos de lo que es la perspectiva materialista de Marx, un materialismo que nace a partir de las relaciones y que se describe o que se define como materialismo histórico. La historia puede leerse como el devenir dialéctico de las relaciones productivas, decía Marx, en lo que, a partir del pensamiento de Hegel fue el primer pensador que desarrolla este pensamiento teleológico que se llama, que lo que hace básicamente es leer la historia a partir de una serie de acontecimientos recursivos, dialécticos, las dinámicas históricas, y ver cómo esos acontecimientos van marcando el desarrollo de la historia. Bueno, ahí lo decía yo, el ser determina la conciencia, y bueno, la estructura, en esta metáfora que circula mucho de Marx, esta metáfora del edificio, la estructura es la base sobre la que se construye el resto del edificio, ¿no? Superestructural, que básicamente para Marx estaba configurado a partir del derecho a la política y la ideología. Bueno, avanzamos así, vamos un poquito más rapidito. Después aparece Georgi Lukács, ahí en la cita de Freire. Georgi Lukács, filósofo húngaro, para mí, y esto ya es un juicio personal, uno de los filósofos más infravalorados del siglo XXI, sobre todo porque hay mucha fuerza, sobre todo en Alemania, de cierto idealismo. Lukács era materialista. Lukács comenzó siendo hegeliano, al igual que Marx. Inclusive hemos leído de repente la teoría de la novela, que fue uno de sus primeros textos. Vemos que hay una clara referencia a la dialéctica hegeliana. Lukács gira después hacia un materialismo y empieza a construir su pensamiento. Y su libro más representativo, que es Historia y Conciencia de Clases, es para muchos de nosotros la base de las pedagogías críticas y de la filosofía crítica, ¿no? El ser determina la conciencia, pero, decía Lukács, esto ya lo había expresado Marx, pero Lukács lo desarrolla en su trabajo, si bien el ser social determina la conciencia, no siempre la conciencia se corresponde con la situación objetiva del sujeto, decía él. Acá se trabaja mucho sobre los estados de falsa conciencia, ¿no? No siempre el sujeto piensa en función de lo que su ser social determina que sea. No todos los obreros piensan como obreros, sino que una de las grandes virtudes del capitalismo es desarrollar estados de falsa conciencia donde los sujetos se piensan lo que no son, ¿no? Bueno, hay muchas críticas sobre Lukács, y la particularidad es que muchas de las críticas que se hacen sobre Lukács son las mismas críticas que se hacen sobre Freire, ¿no? Sobre todo dos pensadores soviéticos, Rodas y Deborin, critican a Lukács por idealista, ¿no? Por entender que a partir de procesos de educación de la conciencia se podría llegar a una revolución. Lukács, bueno, hace una defensa de esto en un libro que sugiero leer para el que ya leyó Historia y Conciencia de Clase, que se llama Derrotismo y Dialéctica, que fue publicado recién en la década de 90, en el que él se defiende de estos ataques de Deborin. Algo que para mí Freire hace en sus textos, en sus últimos textos de la pedagogía de la esperanza en adelante, capaz, que es defenderse también de aquellos que lo llamaban nihilista, ¿no? Básicamente, para el marxismo soviético, ser cargar demasiado las energías o las fuerzas en la conciencia y olvidar los procesos objetivos era irse mucho hacia el lado del idealismo. Bueno, Lukács dice, no, las revoluciones siempre son de génesis objetiva, o sea, responden a una realidad práctica, material, pero es necesario desarrollar estados de conciencia a partir de, por ejemplo, procesos educativos, ¿no? De la educación política. Por eso decíamos que Lukács es el padre de las pedagogías críticas, ¿no? Antonio Gramsci, bueno, Antonio Gramsci es muy conocido, lo vamos a ver bien por arriba ahí. Filósofo italiano, estuvo la mayor parte de sus periodos de militancia en la cárcel. Gramsci trabaja sobre el concepto de hegemonía, muchísimo. Hoy por hoy usamos todos el concepto gramsciano de hegemonía. El concepto de hegemonía pretende, desde una perspectiva filosófica, superar el concepto de superestructura, asignando mayor amplitud, como dice ahí, a las formas de dominación, a los valores, las creencias. Y bueno, Gramsci pretendía configurar formas de pensamiento y de acción. Él decía que quienes configuran los sentidos hegemónicos
promueven la reproducción de clase y a su vez promueven sus lugares de privilegio, ¿no? También decía Gramsci, que es interesante y nunca se trabaja, que existen hegemonías de derecha y hegemonías de izquierda, ¿no? Y él entendía que había una necesidad de construir una nueva hegemonía a partir de procesos de educación política, ¿no? Hay una particularidad de Gramsci, que ya es la última referencia que hacemos, que Gramsci decía que todos somos filósofos, ¿no? Que todos de alguna forma tenemos ciertas formas de pensamiento que han sido configuradas en función de nuestra génesis material, objetiva, y que responden a una línea filosófica, ¿no? A una perspectiva hermenéutica, a una forma de leer el mundo, que todos la tenemos, que bueno, lo importante es comprenderla y problematizarla y ver de qué forma existe cierta autonomía de pensamiento, de qué forma estamos condicionados, ¿no? En la lógica esta de la falsa conciencia de Marx y de Lukács también. Bueno, una breve mención a la Escuela de Frankfurt, sobre todo por los autores que vienen ahí. La Escuela de Frankfurt es una escuela de investigaciones sociales que nace en Alemania. Desarrollan el marxismo a partir de los conceptos de cosificación de Lukács. Trabajan mucho sobre los manuscritos del 44 de Marx y sobre el capítulo 1 de El Capital. La primera generación está configurada por filósofos bien reconocidos y sobre todo se han retomado muchos en la actualidad, sobre todo por lo contemporáneo de su pensamiento, como son en Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, y lateralmente yo ponía ahí a Benjamin, bueno, porque Benjamin, la perspectiva que tenía Benjamin de articular ciertos elementos que podrían resultar idealistas no le convencía a Horkheimer, que era el director, y nunca lo dejó ingresar al instituto. Lo interesante es que cuando se crea el instituto, uno de los invitados a las charlas fue el propio Georgi Lukács, y bueno, y la particularidad es que la Escuela de Frankfurt articula mucho el marxismo con el psicoanálisis. Y de ahí tomamos a Fromm, que era el otro autor que mencionaba Freire en la cita a la que hacíamos referencia, y con el que él trabaja mucho, y bueno, Fromm, como decíamos, articula a Marx y a Freud, las formas del pensamiento de ambos. Esto se puede leer en un libro que se llama Las cadenas de la ilusión. Voy a intentar ir rápido, pero bueno, mencionando para el que quiera profundizar en estos elementos teóricos. Describe procesos de la pérdida de libertad a partir de los estados opresivos de la conciencia. Esto es una descripción bien clara que Fromm trabaja en función de cómo el capitalismo construye esos estados de conciencia opresiva, el miedo a la libertad, bueno, un montón de cosas que él trabaja. Desarrolla el humanismo materialista de la filosofía de Marx. Hay un texto que se llama El concepto de hombre en Marx, de Fromm, que es muy recomendable de leer también. Describe desde el psicoanálisis el placer del dominio del dominador, algo que también yo no lo traje acá, no lo traje para la presentación, pero que está referido ahí, no lo traje por una cuestión de tiempo, pero está referido ahí en la cita de Freire, que es aquello de Frank Fanon. Fanon era otro de los autores de referencia de Freire. El primer libro de Fanon, que se llama Piel Negras, Máscaras Blancas, habla de aquello de que usa tanto Freire en sus trabajos, de que el dominado siempre quiere ser dominador. Bueno, eso no es propio ni original en este caso del pensamiento de Freire, sino que es algo que había desarrollado muchísimo Franz Fanon a partir de lo que sucedía particularmente con los negros. Ese libro es muy recomendable de leer, de Fanon, y Los Condenados de la Tierra capaz que es más representativo. Cada uno de ellos tiene elementos interesantes para sacar. Sobre el propio Freire, bueno, ahí algunas de las fechas, ahí algunas de las citas de él. Ahí hay una cita que les leo rapidito, que dice: uno de los equívocos propios de una concepción ingenua del humanismo radica en que, en su ansia por presentar un modelo ideal de buen hombre, se olvida de la situación concreta existencial presente de los hombres mismos. Esto para mí es una crítica al humanismo idealista. El humanismo es criticado como filosofía burguesa. El humanismo parte de un sujeto ideal, o sea, es estrictamente idealista. Y bueno, ahí Freire dice, muchas veces partimos de ese sujeto ideal desconociendo la génesis objetiva del sujeto, ¿no? Su situación material, concreta, existencial, pone ahí. Y ahí, bueno, como yo ponía, aparece lo que para mí en Freire es el humanismo materialista, ¿no? Bueno,
hay alguna otra referencia a Freire, alguna cita de él. Hay una particularidad en Freire que es su nociología, o sea, la forma de construcción del pensamiento que propone. Básicamente lo que dice Freire es, bueno, partamos de la realidad objetiva, de la práctica, hagamos abstracción del objeto de análisis, pero volvamos sobre lo concreto. Es decir, ubiquemos al objeto en su contexto, ¿no? Ahí hay muchas referencias en varios de sus textos, en la pedagogía del oprimido, en la pedagogía de la esperanza, en las cartas inclusive, de cómo él entendía que debía educarse a los adultos en todos estos trabajos que él había presentado y cómo él mismo lo fue haciendo en sus experiencias, en sus experiencias pedagógicas, ¿no? Bueno, ahí hay una referencia a Fanon, la pedagogía, él dice la pedagogía, bueno, del oprimido es liberadora en ambos sentidos. Él decía, bueno, hay que liberar al oprimido, pero también hay que liberar al opresor, ¿no? Esto es muy representativo de Freire, pero también es muy representativo de Fanon, muchísimos años antes. Fanon murió muy joven, pero bueno, dejó 3, 4 textos que tienen un legado bien potente y Freire lo cita mucho. Hay un autor uruguayo, Raúl Sibeki, que también es muy, lo toma mucho como referencia, pero Fanon es un autor bastante olvidado y que habría que recuperarlo, ¿no? Sobre todo por esa lógica de oprimido-opresor que también desarrolla Freire en la pedagogía. Bueno, acá, acá hay una referencia clara a lo que plantea Marx en las tesis sobre Feuerbach, capaz que los textos más conocidos de Marx, ¿no? Aquellos mismos que dicen la filosofía no ha hecho más que interpretar el mundo, se trata de transformarlo y demás. Las tesis son, aparecen en un texto bien corto, que está publicado siempre en las recopilaciones de las obras de Marx. Lo que plantea Freire ahí es lo mismo que planteaba Marx hace muchísimos años en un congreso de la Organización Internacional de Trabajadores, aquello de que, bueno, si bien sabemos que la educación es un producto de la sociedad, para cambiar la educación habría que cambiar la sociedad, también sabemos que para cambiar la sociedad hay que cambiar la educación. Y ahí hay, como yo ponía, un problema dialéctico, ¿no? Hay una relación de dependencia que de alguna forma hay que superar y hay que ver cómo se trabaja, pero la dependencia claramente existe, ¿no? Bueno, ahí hay una referencia a Aristóteles y a Marx, también en los textos de Freire, acción y mundo, mundo y acción. Acá, sobre todo, yo hago referencia a Aristóteles por la distinción entre praxis y poiesis, ¿no? El concepto de praxis que trabaja Freire casi desde una perspectiva similar, lo había trabajado Aristóteles en la Ética Nicómaco, en el libro 6, en el párrafo 4 del libro 6, haciendo referencia al arte, él decía, bueno, una cosa es la praxis y otra cosa es la poiesis, ¿no? La poiesis como producción relacionada con esto de prácticas similares sobre objetos similares, sujeto sobre objeto, y la praxis, bueno, básicamente la acción de un sujeto sobre otro, en la que el que transforma también es transformado, que es contingente, que es dinámica. Freire siempre, como ustedes sabrán, entendió la educación como praxis, ¿no? Eh, bueno, acá nuevamente aparece, como decía hace un rato, la crítica al humanismo idealista, los riesgos del voluntarismo, dice él. Bueno, ¿qué es el voluntarismo? Es aquello que está muy de moda ahora y que nos han hecho creer de que cada uno puede hacer lo que su voluntad de espíritu le permite hacer, ¿no? Un poco la lógica hegeliana también, idealista. Esto lo trabaja Freire en la pedagogía de la esperanza casi que como una autocrítica, ¿no? Lo mismo que le pasó a Lukács, él dice, bueno, nos exponemos un poco a que nos piensen voluntaristas, pero nosotros, bueno, entendemos que hay que darle al sujeto la posibilidad de comprender el mundo desarrollando estados de conciencia, ¿no? Eso de los estados de conciencia de Freire, que es tomado muchísimo de Lukács, es lo que él desarrolla. Bueno, sabemos que desde la idea es difícil cambiar el mundo, pero hay que desarrollar esos estados de conciencia porque el mundo objetivo hay que interpretarlo, ¿no? Sin caer en esta lógica de voluntarista que es la que pregona un poco el humanismo ideal.
Hay un pequeño resumen, bueno, sobre el propio Freire, recupera las perspectivas marxistas, se propone recortar las distancias entre educación y la praxis social, o sea, él entiende que hay que educar para el mundo y para la sociedad. Ahí también hay una crítica a lo que yo ahora llamo las pedagogías paidocéntricas, aquello de que el niño es el centro de la educación. El niño nunca puede ser el centro de la educación. El centro siempre tiene que ser la sociedad y su transformación a partir de la problematización de la praxis, ¿no? O sea, del hacer pensado, políticamente cargado bueno, y filosóficamente construido, diría Gramsci. Entiende la educación Freire como práctica para la libertad, fue uno de los que empezó a insistir en esto. Por ejemplo, leyendo el libro de Bañanos de Historia de la pedagogía Freire no llega a aparecer, porque el libro se edita, si mal no recuerdo, en la década del 30, pero sí aparece Macarenco, que tenía una visión bastante similar, pero no tan humanista de repente como la que desarrolla el propio Freire después. Y bueno, desarrolla una potente crítica contra la educación bancaria, aquello de los docentes como depositarios, esto está muy hablado. Y bueno, ¿quién continúa el legado de Paulo Freire? Yo en este caso, y por cuestiones de tiempo, ya para ir cerrando, voy a presentar los dos principales referentes de las pedagogías críticas y continuadores centrales del pensamiento de Freire. ¿Por qué los presento separados en este caso? Porque para mi gusto, ambos tienen elementos comunes, pero ambos tienen elementos distintivos también, ¿no? Giroux y McLaren son los dos que voy a presentar. Giroux mucho más anclado en un culturalismo histórico material, y McLaren mucho más marxista, mucho más dialéctico, capaz. Pero bueno, también con mucho del legado de la Escuela de Frankfurt. Henry Giroux, que nace en el año 43, este, para mi gusto desarrolla su pensamiento teórico en un libro que se llama Teoría y Resistencia en la Educación, y ahí, bueno, él se siente deudor de Paulo Freire y de la Escuela de Frankfurt. Él desarrolla en su libro los elementos centrales de la Escuela de Frankfurt y los trabaja a la luz del pensamiento pedagógico de Paulo Freire. La, la génesis del pensamiento de Giroux está ahí, ¿no? En la Escuela de Frankfurt, él entiende que la Escuela de Frankfurt es la base de todo, inclusive del propio Freire, y bueno, de que después las teologías de la liberación, de que el propio Freire es parte, desarrollan estos elementos de pedagogía crítica, ¿no? Entiende que la crítica de la cultura habilita a la crítica de las relaciones estructurales. ¿Qué propone Giroux? Bueno, él dice, y acá un poco referida a Marcuse, que no lo trabajamos, pero que también lo menciona Freire. Marcuse decía que la cultura en sentido estricto es afirmativa en relación con la estructura. Él decía, bueno, hay un sistema productivo que de alguna manera reproduce ciertas formas de dominación y de poder, y hay una superestructura que se mueve con elementos culturales que son funcionales a ese sistema productivo. En este caso, decía Marcuse, la cultura es afirmativa, es decir, afirma el propio sistema productivo, ¿no? ¿Qué dice Giroux? Bueno, comprendamos la cultura, porque las escuelas, los espacios de las instituciones educativas son espacios de circulación de cultura, y a partir de la cultura desarrollemos una crítica sobre la estructura, es decir, sobre las relaciones de producción. ¿Cómo se explica esto? Bien sencillo. Bueno, en el caso mío, que soy de raíz profe de educación física, si voy a criticar el deporte, en esta perspectiva de las pedagogías críticas, sería insuficiente desarrollar una crítica sobre el deporte sin finalizar o sin llegar a establecer una relación dialéctica entre el deporte como objeto cultural y el capitalismo neoliberal en este caso, ¿no? Bueno, Giroux cuestiona el exceso de teorías estructuralistas. Él dice, bueno, hay autores estructuralistas que de alguna forma han planteado excelentes teorías, el caso de Bourdieu, Althusser, por ejemplo, que son los que él hace referencia en este caso. Althusser estaba ahí patinando entre el marxismo y el estructuralismo. Él se defendía y se describía como marxista, pero hay elementos en sus textos que lo llevan, como todos los franceses, a caer un poco con el estructuralismo. Ataca los modelos prácticos de la enseñanza. ¿Qué son los modelos prácticos? Bueno, sobre todo el escolanovismo, ¿no? Aquello de Dewey, aquello que yo decía hace un rato de las pedagogías paidocéntricas, y dice que son la bandera de los modelos neoliberales. Él dice, bueno, aquello que proponen los modelos prácticos o fenomenológicos o hermenéuticos, bueno, de adaptar la educación al contexto, es peligroso, ¿no?
porque muchas veces puedo terminar reproduciendo pobreza o reproduciendo riqueza, y esto genera una reproducción ampliada, ¿no? Más peligrosa que la reproducción simple, diría el Dussel en los aparatos ideológicos. Y redimensiona Giroux el carácter político de la educación, ¿no? Obviamente que no se puede resumir a Giroux en una diapositiva, tiene muchísimos textos, pero hay muchos para leer. Teoría y resistencia en la educación, capaz que es el texto de iniciación para leer al autor. Pero bueno, Giroux trabajó con Freire. Freire llegó a prologar un libro que escriben en común, Giroux y Peter McLaren, dicho por el propio autor, era su maestro, ¿no? En esto de la pedagogía escrita. McLaren, bueno, McLaren, como decía ahí, McLaren comenzó trabajando como maestro en Gritos en el Corredor, que fue su primer texto. Él todavía no había desarrollado las pedagogías críticas. Comenzó trabajando con Giroux se lo llevó a trabajar con él. Ahí conoció a Freire personalmente, ahí leyó a Freire, y ahí empezó a recuperar elementos del marxismo que aparecían en el propio Freire. Y entendió básicamente que las transformaciones deben ser de génesis material, que no alcanza con desarrollar estados de conciencia y desarrollarse espiritualmente, sino cambian las condiciones materiales y la forma en que esa materialidad actúa como génesis para el desarrollo del pensamiento, ¿no? Cuestiona las nuevas pedagogías, el abuso del concepto de crítica. Hay un texto fundamental de McLaren que se llama La vida en las escuelas, en las que él presenta su cuaderno de campo, sobre el que escribe una pequeña introducción teórica, y finalmente escribe la propia crítica a sus prácticas, ¿no? Y ahí McLaren dice esto que es bien interesante, dice, bueno, el abuso del concepto de crítica, tal como se usa ahora, como estadios superiores de comprensión y demás, básicamente quieren sacarle el sentido político a la crítica y terminan haciendo algo que la crítica realmente no es, ¿no? Y bueno, reivindica las luchas culturales en su dimensión concreta. Dice, bueno, son interesantes los movimientos contraculturales, pero no sirven de nada si son movimientos abstractos, ¿no? Él dice, bueno, está todo bien con los movimientos animalistas, feministas y demás, pero hay que pensarlos en concreto, ¿no? En un marco de relaciones que se configuran como un todo y que generan dependencias, ¿no? Y ahí lo que dice básicamente es algo que también aparece mucho en el marxismo soviético, no tanto en el marxismo occidental, que es, bueno, vamos a buscar cuál es la contradicción principal, ¿no? Que para el caso de McLaren, como buen marxista, es siempre la explotación. Y bueno, esos son los dos principales referentes actuales que andan un poco pregonando casi el pensamiento de Paulo Freire. Hay otros autores, hay un libro muy interesante de Kinchelow y McLaren que se llama Pedagogía Crítica simplemente, y en el que se recuperan otro tipo de experiencias pedagógicas y didácticas. El propio Kinchelow, para mi gusto, tiene elementos demasiado weberianos que Freire no trabajaba demasiado, y dudo que adhiriera, porque son elementos para mí demasiado idealistas. Pero todos aquellos autores de referencia actuales se consideran deudores del pensamiento de Paulo Freire. Bueno, por ahí un resumen. Muchas gracias y nos veremos en el seminario. Un saludo para todos.